Y bueno, para continuar vamos a entrar con los pronombres. Los pronombres nos ayudan mucho para, pues para poder hablar zapoteco, ¿no? Para poder entender el zapoteco. Los pronombres tienen su propia función, ¿no? Tienen sus especificaciones también. Estos son los pronombres que tenemos en zapoteco. Igual como les decía la vez pasada, tienen algunas variaciones según cada comunidad, pero en general estos son los singulares y estos son los plurales. El singular, la primera persona es neda, que quiere decir yo, li, tú o ustedes. En el caso del zapoteco no existe el usted que se usa en español, solo existe el tú. Li es igual tú o usted. Le dices li a los chavos, a la gente de confianza, a gente que apenas conoces o a las personas mayores, siempre le vas a decir li. No existe esa diferencia entre tú y usted, ¿no? Entonces, el e y lano son dos casos especiales porque solo se usan para personas mayores, pero que están casadas o que hicieron vida en pareja en algún momento. En zapoteco, cuando un hombre se junta con una mujer, aunque tenga 18 años, pasa a ser señor. Ya no es joven, como veíamos ayer. Veíamos bi, ¿no? Bi, que es joven o señorita. Igual una mujer, una vez que se junta, que empieza a vivir con un hombre, a ser pareja, pasa a ser señora, sería lano. Ya no se le puede decir bi, siempre va a ser lano. Y entonces igual, aunque tenga 18 años, aunque tenga 20 años, aunque sea muy joven, siempre va a ser lano, igual que el hombre va a ser le. Estos pronombres son él y ella, pero solo se usan para los casos donde las personas están casadas aunque estén divorciadas, y se traduce como señor, pero aunque sean jóvenes se les dice así, ¿no? Luego está él y ella para jóvenes. La ave, el joven hombre, y no tiene género, como lo veíamos ayer, ¿no? En este caso, en caso de la señora y el señor, sí tiene género, o sea, son específicos para cada uno. Pero en el caso del ave, se usa por igual para hombres y para mujeres. Siempre que sean mujeres que nunca se casaron o que nunca vivieron en pareja. Incluso si son personas que tienen 50 años, que tienen 60 años o ancianas, personas ancianas, si nunca se juntaron, si nunca vivieron en pareja, van a seguir siendo lave, hombres y mujeres, lave. Así funciona en zapoteco. Y ley es indefinido. Ley es el, pues el neutral, digamos, ¿no? Ley se usa para hablar de la cosa en sí, o de la cosa por sí misma, ¿no? Para hablar de algo que no es concreto, de algo abstracto, ¿no? Y los plurales son de esta manera. En la primera persona tenemos dos nosotros, dos formas de decir nosotros. Esto en español es igual nosotros, ¿no? Solamente lo entiendes dependiendo del contexto en el que estás hablando. Pero en español existen dos formas, dos tipos de nosotros. El nosotros que le llaman nosotros inclusivo y el nosotros exclusivo. En zapoteco, para el nosotros inclusivo, vamos a usar reo. Y para el nosotros exclusivo, vamos a usar neto. Neto, o también en algunos lugares se dice netu, con U. Reo es nosotros cuando excluimos a los demás que están alrededor, ¿no? O sea, no sé si estoy hablando con Verónica, por ejemplo, ¿no? Y le digo a Verónica, nosotros dos vamos a practicar pronombres, mientras los demás de la clase van a practicar saludos, ¿no? Entonces, nosotros inclusivos va a ser reo. A Verónica le diría reo.
Y cuando hablo de todos en general, de todos nosotros que estamos aquí, perdón, me Es equivoqué, al es al revés, revés. ¿no? Ajá. Sí, es al revés, disculpen. Se me fue el avión ahí. Este, se, nosotros inclusivos sería todos nosotros que estamos aquí, ¿no? Todos nosotros que estamos en la clase. Cuando estoy hablando de todos, incluyendo a todos los que están aquí, diría reo. Y si estoy hablando solo con Verónica y excluyendo al resto, vamos a decir neto, Ujú. neto, ¿no? Y así funciona. Pero también, o sea, lo que estaba diciendo antes, aunque me equivoqué, también tiene sentido. O sea, si estoy hablando con Verónica dentro de nuestro grupo donde estamos todos nosotros, o sea, entre Verónica y yo somos reo, no somos neto, porque neto hace la diferencia con los demás. Y cómo, a ver cómo explico eso, neto. Es que si le digo neto a Verónica, si estoy hablando con ella y le digo neto, estoy hablando de unos otros que no la incluye a ella, ¿no? Exacto. Ajá. Y si le digo reo, es un nosotros que la incluye a ella, aunque pueda excluir a los demás del grupo, ¿no? Sí. Pero bueno, esa es la idea. Nosotros exclusivo y nosotros inclusivo. Son dos palabras diferentes, reo y neto. Luego está la tercera, perdón, la segunda persona plural, que es lubile. Lubile y también en algunas comunidades o incluso personas de la misma comunidad pueden decir nubile. En vez de L le ponen una N, lubile o nubile. Y sería ustedes. La tercera persona plural que corresponde a señor y señora es laque para hombres. Ese es exclusivo para hombres. Y lácano para mujeres. También es exclusivo para mujeres. Y recuerden que estos dos solo se usan para personas que vivieron en pareja. Para las personas que, aunque estén separadas, aunque sean viudas, divorciadas, siempre van a ser laque. Y aunque sean jóvenes, ¿no? Siempre van a ser laque. Luego el él y ella para jóvenes que no han hecho vida en pareja, que no se han casado, va a ser lácabe. Lácabe es igual para mujeres y hombres. Lácabe el joven, lácabe la señorita, ¿no? Lácabe. Perdón, lácabe los jóvenes, ellos los jóvenes. Y lácabe las señoritas, ¿no? Cuando hablamos en plural. Y, ese rato creo que me omití hablar de el animal, ¿verdad? Bueno, tenemos un pronombre especial para animales. Cuando hablamos de animales siempre va a ser lava en singular o lácaba en plural. Siempre va a ser así. No usamos ninguno de los otros pronombres como él, ella. Igual lava no tiene género. Siempre va a ser lava, el toro o lava, la vaca, ¿no? Siempre va a ser lava. O lácaba en plural. Lácaba, lácaba belle va a ser los toros, ¿no? Y así, aunque sea toro, o sea, aunque sea el macho de los toros, siempre va a ser la caba. O si es la hembra, si es la vaca, va a ser la caba. Y finalmente tenemos leiki, que es el indefinido o neutral, que sería, que se usa para hablar de la cosa en sí, la cosa por sí misma, o de algo abstracto, que no está como definido, que no es algo concreto, ¿no? Bueno, son los pronombres. Recuerden, es neda, li, le, lano, lave, lava, ley. Y plural, reo, neto, lubile, laque, lácano, lácabe, lácaba y leiki. Y bueno, teniendo eso, bueno, entendiendo eso, vamos a poder también avanzar con otras cosas, ¿no? En la próxima sesión vamos a ver cómo estos pronombres configuran la conjugación de los verbos y tiene una estructura que te permite entender si estás hablando en pasado, en futuro, en presente, según cómo se modifica el verbo dependiendo de la persona, ¿no? Y bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Sí, Yo, para el plural,
ahí de ellos, ellas, si te refieres a grupos mixtos o algo como, es como español. ¿De hombres y Ah, mujeres? perdón, Vero. ¿De hombres y mujeres, Sí, Oliver? sí. Ah, O sea, grupos mixtos si es si hay hombres y mujeres en el grupo. No, si quiero decir ellos, pero es como una pareja o algo. Ah, sí, se usa, Es sí, ellos se o ellas. usa la que. Supongo que por la influencia del español se usa la que sería literal los señores, ¿no? Pero supongo que es por la influencia del español. No sé cómo, no sé si en zapoteco antiguo había una forma de determinar eso, ¿no? De que no fueran los géneros, ¿no? Pero sí, cuando hablas de muchas personas, cuando hablas de por ejemplo, cuando dices, había mucha gente en el parque, ¿no? O en el centro, y dices, Buenisian, Buni es hombre, ¿no? Y Buni se sobreentiende que es gente, que es persona. Y yo tengo la impresión de que es por la influencia del español, pero habría que investigarlo, ¿no? nosotros Sí. tenemos Bunach Ajá, para decir gente, mucha gente, ¿no? sí, Entonces, cuando dices Siam Bunach, entonces ya te estás refiriendo a que hay mucha gente, ya no especificas hombres y mujeres, ya se entiende que están ahí muchos, sí, hombres nosotros y mujeres. también. Sí, muchas gracias, Vero. Nosotros Sí, también hablamos mucho de Bunachi, sería como persona o gente, ¿no? gente, ajá, Ujú. Pero también usamos mucho Bunny, por eso digo que es por la influencia del ajá, español, ¿no? O sea, claro, por ejemplo, si yo digo Bunisian, se me entiende que estoy hablando de muchas personas, hombres y mujeres que había ahí, ¿no? ajá, O no pasa lo mismo si hablo de Nigula, por ejemplo, si yo digo Nigulayan, ahí se entiende que hablo de puras mujeres, ¿no? Que no incluye a los hombres. claro. Ajá, como en español, pues. Pero sí tenemos Bunachi, que es persona o gente, ¿no? Bunachisian. Claro que Y, de todas maneras, perdón, tiene el bunny, ¿no? O sea, el bunny primero, bunach, nada más que le agregas el nach, pero el primero es ajá, masculino, es bunach. Ajá. sí, sí tiene la raíz, digamos, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, muchas gracias, Vero. Sí, No, ¿de eso, qué? hablamos de Bunachi, ¿no? Bunachi que no tiene género, pero se usa mucho Buni, Bunisian y se usa Lake. Cuando nos referimos a muchas personas, por ejemplo, si digo Bunisian que hay mucha gente en el centro y la que era un Kelani, por decir algo, la que me refiero a esas personas que ellos están haciendo una fiesta, ¿no? Ellos hombres en teoría, ¿no? Y porque si digo lácano, o sea, se entiende que solamente me refiero a mujeres, como en español. Y bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo, perdón. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el li y el lubile? Lubile. O sea, Ah, en Li, sí. ustedes. Ajá. Li, en zapoteco no existe la diferencia entre tú y usted. Ah, No existe esa formalidad, digamos. Solamente le dices, a todo mundo le dices Li, ¿no? Que en español sería tú o usted dependiendo de la, pues del contexto, ¿no? En español. Pero Li en zapoteco solo es Li. Le dices Li a un niño, a un joven, a un anciano, a una anciana, a una persona mayor. Y ustedes no tiene que ver con usted, o sea, con el término formal de usted, sino ustedes es el plural de la segunda persona. Como, o sea, lubile es ustedes o como vosotros, ¿no? En España o en algunos países de América Latina, el lubile sería como el vosotros, ok, gracias. ¿sí? Oliver, ¿sí? Creo que, ¿por qué pusiste en la tabla en el singular ustedes? Por eso está confundida. Ah, es que, Vale. ajá, tú, usted, Ah, yo, diagonal. Y eso fue. cierto, cierto, es un error de mi parte, ahí es usted, ignoren esta ES, ¿no? Vamos a tacharlo. Sí, no, no es ustedes, sí, muy buena observación, muchas gracias, Oliver, no, aquí no es ustedes, aquí es usted, aquí sí es ustedes.
¿Va? Lo voy a corregir, pero bueno, un error de dedo.